Actualmente, Shanks el pelirrojo es uno de los personajes más importantes de One Piece. De hecho, tanto es así que sin sus intervenciones no se entendería la historia actual de este manga. Y esto se debe a que ha influido tanto en decisiones clave del protagonista, como también en momentos críticos de la obra en general. Esto evidentemente se traduce también en un nivel de poder increíble que incluso hoy día es desconocido en cuanto a límites se refiere. No obstante, debido a que el emperador ha actuado con mucha ambigüedad en varias intervenciones, existen muchas teorías que apuntan a que el personaje tiene un grado de maquiavelismo alto, es decir, que controla y manipula ciertas situaciones a su favor, o incluso también existen hipótesis de que Shanks es una especie de villano encubierto que actúa de mala manera desde las sombras. Y de todo esto hablaremos en este video, donde les explicaré con lujo de detalle toda la biografía de Shanks el pelirrojo, así como su evolución y su ascenso en el mundo de la piratería. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para poder comprender en su totalidad cómo Shanks acabó siendo tan poderoso e influyente en la actualidad, debemos recapitular la información que tenemos de los orígenes del personaje. Es por esta razón que iniciaremos el video en el mar del West Blue, ya que fue en ese lugar en donde hace 39 años atrás en la historia nació el protagonista de este video. A día de hoy no sabemos específicamente en qué isla dio inicio a su vida, sin embargo podría intuirse que esto ocurrió en la de God Valley, lugar en donde aproximadamente un año después de su nacimiento ocurrió el incidente que dio fin a la banda de los legendarios piratas Rocks. Esto ocurrió luego de que el pirata Goldie Roger y el marín Monkey D. Garp se aliaran para enfrentar al líder de esta banda, Rox D. Shebeck, dando como resultado la disolución de los piratas Rocks y su desaparición o estirada de pata. De momento no sabemos cuál de las dos, pero volviendo un poco al pelirrojo, según lo que se nos cuenta en un volumen canónico promocional de la película Film Red, el que en ese entonces era un bebé con escasos meses de vida fue encontrado por Roger dentro de un cofre de un tesoro, y el pirata, al verse en esa situación, decidió acogerlo en su barco, haciéndole así parte de su tripulación. Pero no nos adelantemos, ya que existe un personaje que aún no hemos mencionado y que seguro que acabará siendo relevante para comprender por qué demonios Shanks es tan influyente en su mundo, y ese no es otro que Figarland Garling. Este tipo es un dragón celestial que, en el momento en el que ocurrió todo lo de God Valley, era miembro de los Caballeros Divinos, el cual es un grupo de élite de los Tenryubito encargados de aplicar la ley dentro de Mary Joyce. Podrían definirse como la segunda autoridad visible de la Tierra Santa, solo por detrás de los miembros del Gorosei, aunque todos los que vayamos al día sabemos que realmente son la tercera autoridad, ya que Imu controla todo pero desde las sombras. Ahora, volviendo al punto, si nos fijamos bien en la apariencia que tenía Figarland Garling en aquella época, nos podemos dar cuenta de que se parece mucho a la que tiene Shanks hoy día. Evidentemente tenemos que quitarle a Shanks ese bigote mal rasurado y al loco aquel el peinado de Jimmy Neutron. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Pero dejando de lado esas dos cosas, las caras se asemejan muchísimo, cosa que podría ser una casualidad, de no ser porque previamente Oda nos ha dado indicios de que ambos poseen un parentesco. Verán, en la película Film Red, la cual contiene datos completamente canónicos de la historia, se comentó a través de uno de los miembros del Gorosei que Shanks pertenecía a la familia Figarland. Esto porque ellos tenían las intenciones de liquidar a Uta para que no hubiera otro descendiente de ese linaje jodiendo por ahí. Esto porque creían que Uta era hija biológica de Shanks, cosa que no era así, pero bueno. Lo importante de esto es que aquí sí nos aclaró que Shanks es un Figarland al igual que Garling, y si tomamos en cuenta que ambos se parecen, probablemente se esté dando el caso de que el viejo con exceso de gel en el cabello tuvo descendencia en el West Blue. De hecho, cuando sucedió lo de God Valley, él también se encontraba ahí, pero que por alguna razón dicho muchacho que descendía de él acabó metido en un cofre que posteriormente fue robado por Roger, y esto es lo que me lleva a hablar de su influencia en el mundo. A lo largo de este video iremos viendo un par de situaciones en donde Shanks interviene en la trama, y la justificación de que saliera airoso cumpliendo sus objetivos fue porque simplemente era Shanks, vamos, como si tuviera un derecho de nacimiento o algo así, cosa que, tomando en cuenta que es un miembro de una familia de Tenryubitos, se entiende perfectamente. Pero bueno, ahora que sabemos todo el contexto de la vida de Shanks, toca seguir avanzando con su historia. La siguiente etapa de la vida del pelirrojo fue su niñez, y esta la vivió enteramente a bordo del barco Oro Jackson, el cual tenía como capitán el que acabaría siendo el rey de los piratas, Goldie Roger. Podría decirse que este le crió como si fuera su hijo, o bueno, al menos supongo que lo habría intentado, pero bueno, teniendo a Roger como su padre y a Baggy como su hermano adoptivo, porque sí, Baggy también fue otro muchacho al que Roger decidió llevar en su barco, Shanks vivió muchas aventuras que le hicieron tener mucha experiencia en el mundo de la piratería, cosa que justifica que haya tenido un ascenso increíble en los mares de su mundo, ya que fue el aprendiz de piratas increíblemente poderosos como Roger y Silvers Rayleigh. Pero ahora, centrándonos un poco más en su relación con su capitán, este en algún momento puntual de la niñez del pelirrojo decidió cederle su sombrero de paja, con el cual había dado inicio a su aventura, y esto, aunque parezca algo sin importancia, la realidad es que dentro de la historia tiene una connotación bastante poderosa, ya que simboliza que le estaba dejando de herencia su voluntad, y esto, explicado brevemente, digamos que significa que le estaba cediendo un gran objetivo que él posiblemente no iba a poder cumplir. Spoiler, así fue. Dicho lo cual, para que esto ocurriera de buena manera, ambos personajes
personajes tendrían que tener ciertas similitudes, cosa que puede interpretarse que es así, ya que Shanks de niño era bastante risueño y tenía muchas ansias por vivir aventuras, dos aspectos que podríamos decir que también tuvo Roger, y que eventualmente veríamos reflejados en el protagonista de la historia, quien de hecho acabó heredando también ese mismo sombrero. Pero bueno, Shanks aprendió mucho de Roger, tanto así que en su adultez veríamos que fue capaz de replicar una de sus técnicas en combate, pero volviendo a la niñez, esto le valió para ser, por decirlo de alguna manera, el que acaparó los focos dentro del Oro Jackson. Podría decirse que Shanks era el niño consentido de la tripulación, y esto, más que beneficiarle a él, le perjudicaba a su compañero Baggy, quien pasaba bastante más desapercibido. Esto hizo que se desarrollara una rivalidad entre ambos, la cual creció más en el momento en el que accidentalmente Baggy se comió una fruta del diablo. Todo esto porque Shanks le asustó mientras planeaba ir a buscar un tesoro, y claro, debido a la poca utilidad que tenía esa Akuma no Mi y a la condena que recibió de no poder volver a nadar tras consumirla, el Peliazur se molestó muchísimo con Shanks, ya que le atribuyó toda la culpa de la situación, cosa que evidentemente no fue tan así, pero bueno, cosa de niños. Ahora, comprendiendo que ambos tenían una rivalidad amistosa y que a su vez eran los aprendices en el Oro Jackson, nos toca hablar de otro gran incidente que involucró al pelirrojo, la batalla de Ed War. Este fue un conflicto naval que hubo entre la banda de Roger y la gran flota de Shiki, un antiguo miembro de los Piratas Rocks que ahora era conocido como el León Dorado. Verán, esta lucha inició porque Shiki le propuso a Roger ser su mano derecha luego de que le revelara información referente a un arma ancestral, con la cual podrían dominar el mundo. Sin embargo, Roger le rechazó, ya que él quería mantenerse siendo libre sin subordinarse a nadie, y esto les llevó a ambas partes a tener un conflicto violento, el cual, debido a la superioridad numérica y a que se estaba desarrollando en el mar, ocasionó que Roger y su banda acabaran en una situación sumamente desventajosa, de la cual pudieron salir airosos luego de que convenientemente un gran huracán arrasó con la mitad de la flota de Shiki, poniéndole a él precisamente en desventaja, ya que acabó con el timón de su barco incrustado en la cabeza. Esto le obligó a retirarse, cosa que hizo que Roger ganara, entre muchas comillas, el conflicto. Cabe resaltar que en esta pelea participaron Shanks y Baggy, y este tipo de situaciones, como les comenté antes, es lo que justifica que ambos se formaran como grandes piratas por las experiencias vividas. Dicho lo cual, si seguimos avanzando, ahora nos tocaría hablar de un acontecimiento que ocurrió cuando Shanks tenía aproximadamente 13 años, es decir, hace 26 años más o menos. En ese momento, en algún lugar de la Grand Line, la tripulación de Roger se cruzó con la tripulación de Barba Blanca, otro de los antiguos subordinados de Shebek, y esto dio pie a que se generara un conflicto entre ambas bandas, el cual duró más o menos unos 3 días. Ahí nuevamente Shanks participó, sin embargo en este caso la resolución del mismo se dio de forma pacífica, ya que los dos capitanes se guardaban bastante respeto. ¿Qué demonios? Eran amigos, las cosas como son. Y lo que lo demuestra es que luego de que se entraran a machetazos se reunieron y hablaron pacíficamente respecto a los objetivos que ambos tenían. Ahí Roger le explicó a Shirohige que no le quedaban muchos años de vida y que tenía un objetivo por cumplir. Ese era el de descifrar un misterio que ocultaban unas piedras cuadradas con escritos en una lengua desconocida. Estos objetos son llamados Poneglyph, y al enterarse de que Kozuki Oden, quien era Nakama de Barba Blanca en ese entonces, podía leerlo, le pidió que se lo prestara. ¿Qué? Sí, como cuando a tu compa se le olvidaba el diccionario inglés-español en la secundaria y te lo pedía prestado para hacer su tarea. Esto dio pie a que la banda de Roger tuviera un nuevo miembro, el samurái proveniente del país de Wano, y su familia también, quienes le acompañaron a Roger por la siguiente etapa de su travesía, la búsqueda de los Road Poneglyph, que son piedras rojas que indicaban las coordenadas de la última isla de ese mundo. Esto llevó a que Shanks pudiera visitar lugares increíbles como la Isla del Cielo de Skypiea, la capital de los astilleros llamada Water 7, la capital submarina de la isla Gyojin, la isla fantasma de Zou, que era transportada por un elefante ancestral, e incluso el país de Wano para dejar a la esposa y a los hijos de Oden. Esto, además de hacer que Shanks viviera grandes aventuras, también permitió que el muchacho adquiriera muchos conocimientos de su mundo, ya que recordemos que recorrieron todos esos lugares porque estaban en búsqueda de los secretos de dicho mundo, y por tanto todos se enteraron de la existencia de las 3 armas ancestrales provenientes de un periodo de tiempo pasado llamado el Siglo Vacío, y del lugar en donde se encontraban los 4 Road Poneglyph que indicaban la ubicación de la última isla del mundo. Todo esto sería importante para más adelante, pero bueno, ya conociendo toda esta vaina, a la banda de Roger solo le quedaba ir a ese último lugar para acabar con todo ese rompecabezas de misterios. Pero justo antes de hacerlo, Baggy se enfermó, cosa que hizo que Shanks se quedara con él para cuidarlo mientras la banda continuó con su travesía. Esto hizo que el Peliazul se molestara, ya que no quería que su amigo no pudiera ir a la última isla por su culpa, y para calmarlo, el pelirrojo le prometió que en un futuro ambos irían cuando tuvieran su propia banda, cosa que sería determinante para el deterioro de su relación más adelante. Pero bueno, eventualmente Roger y su banda llegaron a esa última isla, a la cual denominaron como Locktail luego
luego de enterarse de que ahí un tipo del siglo vacío conocido como Joy Boy les había dejado su historia escrita. A Roger le pareció muy graciosa tras leerla, razón que le motivó a nombrar ese lugar de esa manera. No obstante, lo importante de esto es que al leer su historia, la banda de Roger se enteró de los secretos del mundo, es decir, la oscura historia de cómo Imu y otros gobernantes tomaron el control del mundo luego de una gran guerra en el siglo vacío, periodo de tiempo que actualmente los vencedores impiden que sea investigado. Pero bueno, cuando se hizo público que Roger logró llegar a esa última isla, la gente le empezó a conocer como el rey de los piratas, pero por su parte, la banda regresó al sitio en donde habían dejado a Shanks y a Baggy, y en su reencuentro con su capitán el pelirrojo le preguntó algo que, al ser respondido, le hizo llorar desconsoladamente. A día de hoy no conocemos qué fue eso que le comentó, pero podría decirse que esto marcó un antes y un después para la vida del muchacho, ya que a partir de ese momento su mundo daría un gran giro, y esto en parte se debía a que lo primero que hizo Roger al tener a toda su banda reunida fue disolverla. Esto porque le quedaba muy poco tiempo de vida. Evidentemente para Shanks esto fue algo sumamente difícil de sobrellevar, puesto que su padre estaba viviendo los últimos momentos de su vida, y la familia y el hogar en el que habían crecido estaban por separarse. No obstante, no había vuelta atrás. Su capitán les había ordenado que le llevaran a la isla del South Blue, lugar en donde se despidieron de él, y donde acabó procreando un hijo con Portgas D. Rouge. Luego de esto, Shanks continuó viajando por la banda para ir dejando al resto de sus integrantes en sus respectivos sitios de llegada. En el caso de Oden fue Wano. Tras esto, lo que se sabe de Shanks es que estuvo presente hace 24 años en Lockdown, lugar en donde ejecutaron a su antiguo capitán. Eso sí, no sin que antes este le explicara al mundo que todos sus tesoros se encontraban en la última isla de la Grand Line, refiriéndose a Locktel, motivando así a un montón de piratas a ir tras ella. Eso fue lo que dio inicio a la gran era de la piratería. Pero, ¿por qué Roger hizo eso? La razón tiene mucho que ver con los secretos de los que se enteró ahí, y es que resulta que tras enterarse de todo esto, Roger comprendió que llegó demasiado pronto al lugar. Dicho de otra manera, su época no correspondía a la de la generación que sería encargada de traer un supuesto amanecer al mundo según una profecía que la propia esposa de Oden, que era una viajera temporal proveniente del siglo vacío, sabía. Es por esta razón que decidió relegarle esa voluntad de cumplir dicho objetivo a las generaciones posteriores. Eventualmente alguien aparecería dispuesto a llegar a Locktel, y ese alguien de alguna u otra manera se vería motivado a hacerlo con la declaración que él hizo en la plataforma de ejecución. Cabe resaltar, Roger creía que quien haría eso sería su hijo, pero aunque se acabara equivocando, esto también será una situación bastante interesante para lo que veremos de Shanks en un ratito. Y hablando del pelirrojo, este se encontraba entre la multitud, y tras ver los últimos momentos de vida de su padre adoptivo, se reunió con Baggy, con quien tuvo una discusión. Esto debido a que el peliazul le preguntó si ambos irían a Locktel, cosa a la que se negó Shanks, ya que no se sentía preparado para hacerlo en ese momento puntual de su vida. Baggy interpretó esto como una traición, ya que él súbitamente abandonó su sueño en el pasado al ver que su compa tenía más potencial que él. Esto dio pie a que quisiera que Shanks cumpliera ese objetivo en su nombre, pero al recibir la negativa de su parte, rechazó ser miembro de su banda y decidió tomar un camino separado. Y esto, señoras y señores, le pone fin a la etapa de la niñez de Shanks, quien tras la muerte de su capitán decidió emprender su propio viaje con ciertos objetivos en mente. Habiendo dejado esta época de Roger de lado, ahora, 22 años atrás en el pasado, Shanks empezó a crear su propia banda, siendo probablemente el primero de sus tripulantes un tirador extremadamente habilidoso que vivía en la Villa Syrup. Ese era Yasopp, quien en el futuro acabaría siendo el padre de Usopp, uno de los tripulantes de la banda de Luffy. Pero bueno, eventualmente otros miembros de la banda como Lucky Rooks o Ben Beckman también se irían sumando a sus filas, y ya con su banda conformada, 3 años más tarde, es decir, hace 19 años de la actualidad, Shanks adoptó una niña huérfana llamada Uta luego de encontrarla en un cofre de un tesoro que encontró tras luchar en una isla contra una banda de piratas. ¿No le suena esto conocido de algún lado? Bueno, a pesar de que esto tiene pinta de ser algo extremadamente importante para la historia, la realidad es que eso no es tan así, ya que solo sirve para explicar el trasfondo de Uta, quien de momento no ha tenido ninguna influencia dentro de la historia canon de One Piece, puesto que recordemos que la trama de la película en la que aparece no es canónica. Eso sí, la existencia de dicho personaje sí que lo es, ya que aparece en el manga en un panel bien chiquito. Pero bueno, lo que sí que es bastante canon y sobre todo bastante importante para la historia de One Piece en el resto de cosas que sucedieron más o menos en este periodo de tiempo. La primera de ellas es que en un momento puntual de esta época, Shanks se reencuentra con un tripulante de la banda de Barba Blanca, y ese fue Marshall D. Teach, personaje que eventualmente será extremadamente importante dentro de la historia, pero que de momento, en dicho reencuentro, según comentaba el propio Shanks, le hizo la herida que le dejó la cicatriz en su ojo izquierdo. Esto dio pie a que el pelirrojo le considerase como alguien sumamente peligroso. Recordemos que para ese momento Shanks no era un simple pirata, puesto que con toda la experiencia que obtuvo estando presente en los conflictos que vivió la banda de Roger, este tuvo que haber desarrollado un gran poder de combate, el cual de hecho se demuestra con la segunda cosa importante que les quería comentar de este periodo de tiempo, y esa fue la de que más o menos en aquel entonces también inició la rivalidad de Shanks con Dracul Mihawk, un espadachín bastante habilidoso que se estaba haciendo con una reputación en el mundo de la piratería, la cual le llevaría a ser conocido como el cazador de marines. Dicha rivalidad se dio porque ambos tenían una gran habilidad con la espada, las cuales al chocar generaban un espectáculo tremendo en la Grand Line, hasta el punto en el que esos enfrentamientos llegaban a entretener a grandes piratas
como Barba Blanca. Pero bueno, esta rivalidad se fue prolongando con los años, cosa que hizo que ambos desarrollaran un poder descomunal, ya que recordemos que para ser un buen espadachín es necesario saber usar el haki, recurso que se entrena y se mejora en combate, y al tener estos combates tan reñidos, pues evidentemente les dejó un crecimiento exponencial en este aspecto a ambos como resultado. Por cierto, por aquí les estaré dejando un video en donde hablé del nivel de poder actual de Mihawk por si les interesa. Dicho esto, lo siguiente que sabemos de Shanks es que más o menos en el tiempo en el que obtuvo un total de 1040 millones de berries como recompensa por su cabeza, a la edad de 26 años, es decir, 13 años atrás en el pasado, decidió confrontar un barco que estaba siendo escoltado por el gobierno mundial. Al hacerlo, logró obtener una fruta del diablo que estaba siendo transportada por los agentes del Cypher Pole. Esta a priori era conocida como una fruta paramecia más del montón, pero lo que no sabían los agentes era que dicha Akuma no Mi realmente era una legendaria y peligrosa swan mitológica que otorgaba a su consumidor los poderes del dios del sol Nika. Y digo que no lo sabían los agentes porque a día de hoy desconocemos si Shanks era consciente de esto o no, pero lo que sí que sabemos es que en el pasado estuvo presente en la banda que acabó descifrando los secretos de ese mundo. Evidentemente esta fruta es indispensable para que la profecía del amanecer de dicho mundo se cumpla, y es por esta razón que seguramente Roger se habría enterado de su existencia en el momento en el que leyó la historia del Joy Boy, quien de hecho recientemente se confirmó a través de un capítulo que también le había consumido en el pasado, pero bueno, de momento desconocemos si Shanks era conocedor de esto en aquel entonces, pero eventualmente con lo que iremos viendo creo que todos podrán sacar sus propias conclusiones respecto a este tema. Ahora, si seguimos avanzando en la historia del pelirrojo, en ese mismo año que se robó dicha fruta decidió establecerse en el reino de Goa, sitio en donde curiosamente estaba viviendo Portgas the Ace, el hijo de su antiguo capitán, el cual, según Roger, iba a heredar su voluntad y llegaría a Locktel, cabe recordar. Pero bueno, ya en dicha isla y con la fruta del destino conoció a un chico llamado Monkey D. Luffy, es decir, el nieto de Monkey D. Garp. Shanks interactuó mucho con ese muchacho, jugando e incluso burlándose de él para divertirse, y esto hizo que Luffy sintiera esa necesidad de demostrar su valía a Shanks. Más adelante, en un momento puntual, convenientemente la fruta del destino acabó en la barra del bar en donde Luffy estaba almorzando, y esto dio pie a que se la comiera. Shanks, al darse cuenta de esto, intentó evitarlo, pero ya era tarde, su cuerpo había obtenido las propiedades de la goma, haciendo así que Luffy se convirtiera en el usuario de la fruta de Nika, aunque él pensó que realmente se había comido una paramecia llamada Gomu Gomu no Mi, esto porque le otorgó el poder de convertirse en un humano con cuerpo de goma. Eventualmente Shanks se toparía con un bandido en el bar, quien le humilló al enterarse de que él y su banda se habían tomado todo el licor del lugar. Esto hizo que Luffy se molestara mucho, ya que consideró que la actuación de Shanks en esa situación fue ridícula, y eventualmente dicha actitud le llevó a tener un problema con el líder de esos bandidos, el cual le dio una paliza y de hecho casi lo mandó al otro barrio, de no haber sido porque Shanks apareció para salvarle. Sin embargo, el bandido le tomó como rehén llevándoselo al mar en un bote, el cual acabó siendo destruido por un monstruo marino que se comió al bandido. Luffy acabó cayendo en el mar y debido a su imposibilidad de nadar, Shanks acudió a rescatarlo, evitando así que el monstruo marino se lo comiera y posteriormente ahuyentándole usando su haki. Sin embargo, no salió airoso de la situación, ya que perdió su brazo izquierdo en el proceso, cosa bastante jodido porque él era zurdo, vamos, que perdió su mano buena. Esto hizo que Luffy se sintiera muy mal con él. Sin embargo, con el pasar de los días, Shanks decidió irse del lugar con su banda, y justo cuando le tocó despedirse de Luffy, el niño le dijo que él se convertiría en un pirata por su cuenta y que tendría una tripulación más fuerte que la suya, con la que le derrotaría y se convertiría en el próximo rey de los piratas. Esto hizo que Shanks viera a su antiguo capitán Roger reflejado en ese muchacho, razón que le motivó a cederle el sombrero que en el pasado heredó de él, pidiéndole que se lo regresara cuando se hiciera un pirata fuerte y se reencontraran. Esto podría interpretarse como que, de forma simbólica, la voluntad de Roger acabó siendo heredada por Luffy, cosa que es cierta, ya que eventualmente Luffy se convertiría en una pieza clave para que la profecía del amanecer del mundo se cumpliera. Sin embargo, no todo es bonito en esta parte de la historia, ya que esto de cederle la voluntad de su capitán podría interpretarse también como que de cierta manera le estaba manipulando para que tomara el camino de la piratería, y esto evidentemente contradice los ideales de la libertad que tanto Roger como la historia en sí misma profesaban. Pero de momento no existe nada que pueda determinar las verdaderas intenciones de Shanks respecto a este tema. Eso sí, lo de que se haya aparecido en la misma isla en donde vivía el supuesto heredero con la fruta del destino que convenientemente robó a cuento de nada no deja de ser algo extremadamente sospechoso que nos hace pensar que Shanks es conocedor de la profecía o que como mínimo sabe muchas cosas y que actúa en consecuencia de ello a favor de un plan que tiene en su mente. Dicho esto, por si les interesa, por aquí les estaré dejando un video en donde les narro toda la evolución de Luffy. Pero bueno, tras todo esto, Shanks regresó a la Grand Line y llegó al archipiélago de Shabondi. Ahí visitó a su antiguo superior Silvers Rayleigh. Este le preguntó acerca de su brazo y su sombrero, dando pie a que el pelirrojo le contara acerca del chico que conoció en el East Blue. Posteriormente veríamos que Rayleigh ayudaría a ese muchacho en un par de momentos puntuales de la historia, dando más peso a esa idea de que Luffy está siendo encaminado por varios tripulantes de Roger con el fin de que concluya esa tarea que su capitán dejó pendiente. Pero ahora, volviendo a Shanks, este eventualmente se cruzaría otra vez con Mihawk, quien al ver que perdió su brazo dejó de estar interesado en luchar contra él, y esto se debe a que, por lógica, las habilidades de Shanks con la espada disminuyeron. Evidentemente esto no le gustó
actual conocido como Ojos de Halcón. Sin embargo, el pelirrojo aprovechó la oportunidad para contarle acerca de Luffy, cosa que evidentemente influyó en el encuentro que tuvo con este en el arco del Baratie. Dicho esto, Mihawk por su parte eventualmente se convertiría en el mejor espadachín del mundo al no tener un rival tan poderoso como Shanks con el que competir por ese título, y por su parte el pelirrojo, tras 6 años de haber dejado la Villa Fuchsia, es decir 6 años atrás en la historia, obtuvo el título de Emperador del Mar, convirtiéndose así en uno de los 4 piratas más importantes del mundo. Y por cierto, en este video que les estaré dejando por aquí hablé un poco más a profundidad de los niveles de poder de todos los emperadores por si les interesa saber el de Shanks. Dicho esto, ya ocupando ese puesto eventualmente conoció a Portgas the Ace, quien luego de haber emprendido su viaje por el mundo unos años más adelante quiso tener una reunión con Shanks. En un principio el pelirrojo pensaba que su hermano, entre muchas comillas porque este era el hijo biológico de Roger y Shanks el adoptivo, iba con intenciones de pelear contra él. Sin embargo, era todo lo contrario. El usuario de la Mera Mera no Mi quería agradecerle al emperador por haber salvado la vida de su hermano en el pasado. Shanks decidió festejar por ello, estableciendo una relación cordial entre ambos capitanes. Ahora, si seguimos avanzando en la historia, luego nos topamos con que 2 años antes de la actualidad, Mihawk tuvo nuevamente una reunión con Shanks. Ahí el Ojos de Halcón le habló acerca del encuentro que tuvo con el chico del cual Shanks le habló en el pasado, que además había obtenido una recompensa de 30 millones de berries. El pelirrojo, al enterarse de que Luffy había emprendido su camino en el mundo de la piratería, decidió festejar, como si hubiera logrado algo con ello. Sospechoso, ¿no creen? Poco tiempo después, el pelirrojo se enteró de que Portgas the Ace, quien ahora formaba parte de la banda de Barba Blanca, estaba en búsqueda de un tal Barba Negra, que no era otro que Marshall D. Teach, el mismo tipo que le hizo la cicatriz en su ojo en el pasado. Resulta que este tipo traicionó a uno de los miembros de su banda liquidándole por la espalda para robarle una fruta del diablo, la Yami Yami no Mi, la cual consumió luego de desertar antes de que le castigaran por ello. Esto hizo que Ace fuera en su búsqueda para aplicarle su castigo, y Shanks, al enterarse de todo esto, demostró interés al intervenir en el asunto, razón por la cual decidió mandar a uno de sus nuevos tripulantes, un tipo llamado Rockstar, a mandarle una carta a Barba Blanca, quien era el líder de ambos antes de que entraran en conflicto. Y así fue, Rockstar le llevó el mensaje al otro emperador. Sin embargo, este se negó a recibirlo, ya que consideraba que el pelirrojo debía ir en persona a hablar con él si es que tenía algo importante que decirle, cosa de la que eventualmente se enteró Shanks, y al hacerlo se dispuso a ir a visitarles. Ante esta situación existe una lectura que favorece a la hipótesis de que Shanks no es un personaje bueno como se quiere mostrar de forma superficial en la historia, y esta se genera porque, desde el vamos, Shanks es conocedor de que Teach era un tipo sumamente peligroso, ya que le hizo la cicatriz en su rostro, por lo que, al ver que el hijo de su antiguo capitán estaba en su búsqueda, en teoría lo lógico habría sido que se movilizara rápidamente hacia donde se encontraba Barba Blanca para solucionar la situación antes de que escalara a mayores. Sin embargo, él prefirió tomarse su tiempo y enviar primero a Rockstar, cosa que podría interpretarse como que le dio largas al asunto, como si quisiera que el problema escalara a más. Esto evidentemente deja a Shanks mal parado en cuanto a su juicio moral, ya que estaría haciendo caso omiso a una situación que pondría en peligro a un tipo con quien tenía buena relación tanto él como Luffy. Sin embargo, como les dije, esto es una hipótesis que, a pesar de tener otras situaciones que le fundamentan, a día de hoy no está comprobada. Dicho esto, eventualmente Shanks se reuniría con Barba Blanca. Esto ocurrió más o menos en el momento en el que Luffy se encontraba en Water 7 luego del incidente de Enies Lobby. Ahí el pelirrojo abordó el barco del veterano irradiando su haki del conquistador, con el que agrietó la embarcación y desmayó a un montón de tripulantes. Esto según él porque estaba siendo cauteloso. Parece ser un viejo desquiciado, señor Shirohige. Pero ven acá, ¿por qué tú me estás diciendo de que Shirohige? Pues como puede ver, señor Shirohige, usted es reconocido como Shirohige. No, negativo a eso, mi hermano. A mí usted me dice papá o usted me dice Barba Blanca. Pero es que en Japón ustedes le dicen Shirohige, compadre. Coño, sabía yo que eran los malditos tacos jodiéndome el nombre. Tras esto le ofreció a Barba Blanca licor proveniente del West Blue y hablaron acerca de la situación de Ace y Barba Negra. Shanks le advirtió que Teach era sumamente peligroso y que seguramente eso le traería desgracias a su tripulación, razón por la cual le sugirió que solucionara ese conflicto cuanto antes, evitando que Ace se enfrentara a él. Sin embargo, Barba Blanca tomó esto como un irrespeto hacia él y ambos acabaron cruzando ataques con sus armas, haciendo así que el cielo se dividiera en dos debido a que usaron sus hakis de forma avanzada. A día de hoy se desconoce cómo acabó este conflicto, pero lo que sí se sabe es que tras este encuentro Shanks decidió apoyar de forma indirecta a Barba Blanca luego de que el conflicto entre Ace y Barba Negra escalara a más. Ambos piratas se enfrentaron y, tal como lo predijo el pelirrojo, el destino le traería desgracias a la banda de Barba Blanca, puesto que Ace sería derrotado y posteriormente entregado por Teach a la marina, haciendo así que este obtuviera el título de Guerrero del Mar, y por su parte el hermano de Luffy fue apresado en la cárcel de Impel Down, lugar del que fue sacado posteriormente para ser ejecutado públicamente en la base principal de la marina. A través de esta estrategia, la marina quería usarle como carnada a Ace para traer a la banda de Barba Blanca, quienes seguramente irían hacia allí con intenciones de rescatarle. Viéndose en esta situación, la aprovecharían y aniquilarían a toda esa banda, y tal y cual como predijo Sengoku, el almirante de flota, Barba Blanca se movilizó hacia Marineford. Eso sí, en el camino iba a ser interceptado por Kaido, otro de los emperadores del mar. Sin embargo, aquí es donde entró Shanks en acción, ya que él se adelantó a Kaido
Kaido y tuvieron un encuentro en donde, sin saber de qué forma interactuaron, es decir, no sabemos si tuvieron una batalla o si fue un encuentro pacífico, Shanks convenció a Kaido de que no se metiera en dicho conflicto, a pesar de que en ese momento puntual la criatura más poderosa del mundo anhelaba participar en una guerra épica. Y adelantándonos un poco bastante, en el arco de Wano, Kaido comentó que él estaba esperando el regreso del Joy Boy al mundo, por lo que podría teorizarse de que Shanks de alguna u otra manera le acabó persuadiendo con una promesa que le indicaría que eventualmente quien ocupara ese puesto le daría esa guerra épica que tanto quería. De ser ese el caso, podría decirse que Shanks usó a Luffy como moneda de cambio si asumimos que es conocedor de esa profecía de la que hablamos hace rato, pero como les digo, esto es solo una hipótesis, ya que a ciencia cierta no sabemos qué ocurrió cuando ambos emperadores se encontraron. Lo que sí que conocemos es que luego de hacerlo, Kaido decidió dejar de lado sus intenciones de intervenir. Tras toda esta situación, Shanks sí que intervino en el conflicto de Marineford, pero llegando convenientemente bastante tarde. Vamos, que llegó luego de que Ace y Barba Blanca fueran papeados por Akainu y Barba Negra respectivamente. Sin embargo, sí que llegó justo a tiempo para impedir que el muchacho al que le entregó el sombrero en el pasado fuera liquidado. De hecho, cuando lo hizo salvó también a Kobe y a Akainu. Esto porque el joven marín había intentado detener el conflicto, cosa por la que le agradeció Shanks diciendo que había conseguido unos segundos valiosos que cambiaron al mundo. Pero bueno, Shanks llegó con intenciones de detener la guerra y le pidió a Buggy, quien también estaba participando en ella, que le llevara el sombrero que se le había caído a Luffy, quien se encontraba en un estado crítico. Y debido a esto, Shanks rechazó ir a verle porque consideraba que era injusto reencontrarse con él en esa situación, prefiriendo así mantener esa promesa que en su momento ambos hicieron de que le devolvería el sombrero cuando fuera un gran pirata. Qué curioso, ¿no creen? Es como si Luffy aún tuviera cosas por hacer antes de reencontrarse con Shanks. Pero bueno, otra cosa que es sumamente sospechosa es que el pelirrojo ahí por fin se cruzó con Teach, quien se encontraba en una situación comprometida, ya que estaba considerablemente dañado luego de luchar contra Barba Blanca y Sengoku, y que además estaba rodeado de enemigos, ya que tanto la banda de Barba Blanca como los Marines y el propio Shanks tenían intenciones de papeárselo. O bueno, de este último es decir mucho, ya que el propio emperador le dio la opción a Barba Negra de retirarse si no quería enfrentarle, la cual evidentemente tomó, ya que Teach podrá ser feo, pero no idiota. Y esto es sumamente sospechoso, ya que en ese momento puntual Shanks tenía en bandeja de plata al pirata que en teoría tantas inquietudes le generaba previamente, pero decidió no aprovechar la situación para acabar con el problema de raíz, cosa que da pie a que se crea que actualmente existe una especie de alianza secreta entre ambos. Pero esto es una hipótesis, como les dije, saquen ustedes sus propias conclusiones al respecto. Dicho lo cual, luego de dejarle vía libre a Barba Negra para que se fuera y sugerirle a Marco el Fénix que su banda dejara de luchar, Shanks habló con Sengoku y le pidió que detuviera esa guerra, recibiendo una respuesta positiva por parte del almirante de flota de aquel entonces, quien comentó que lo haría simplemente porque era él quien se lo pedía. Es aquí en donde vemos por primera vez esa posible influencia que tiene Shanks en su mundo por su linaje, ya que recordemos que no deja de ser un Figarland y que la marina está a órdenes del gobierno mundial y de los dragones celestiales. No obstante, a esta situación se le puede dar otra lectura, y esa es la de que Sengoku perfectamente pudo aceptar esa petición de Shanks solo porque de todos los grandes piratas, él es quien más pacífico se ha mostrado. Vamos, que si lo comparamos con los otros tres emperadores del mar de aquel entonces, de lejos Shanks es el más fácil de llevar. Prueba de ello es que no tuvo problemas con ir a dialogar con Barba Blanca, así como también de establecer una buena relación con Ace, y de mantener cordialidad con Mihawk, a pesar de que este último trabajara para el gobierno al ser un Shichibukai. Ahora, sea cual sea cualquiera de los dos casos, lo cierto es que Shanks le puso fin a la guerra de Marineford permitiendo que Luffy escapara, y a su vez dándole vía libre a los piratas de Barba Blanca para que se llevaran los cuerpos de su capitán y de Ace, los cuales trasladaron hacia la isla Sphinx, sitio del origen del emperador. Ahí fueron enterrados, y durante todo ese tiempo la banda de Shanks le escoltó para asegurarse de que no ocurriese nada malo en el camino. Esto evidentemente le deja bien parado de cara al espectador de forma superficial, puesto que en teoría no ganaría nada ayudando a esa banda. Sin embargo, recordemos que Shanks convenientemente apareció justo después de que Ace y Barba Blanca fueran papeados en la guerra, cosa que es bastante curiosa tomando en cuenta que los propios Marines se sorprendieron en lo rápido que llegaron al lugar, tomando en cuenta que estuvieron confrontando a Kaido en el Nuevo Mundo previamente. Vamos, que en esta situación de Marineford puede que haya gato encerrado. Ahora, como todos sabrán, este conflicto marcó un punto y aparte en la historia de One Piece, cosa que dio pie a que se generara un salto temporal de 2 años en los que la banda de los Mugiwara se entrenaron para recorrer el Nuevo Mundo. Sin embargo, el resto de personajes siguieron haciendo sus cosas, y Shanks no fue la excepción. En algún momento de estos 2 años que nos saltamos, la tripulación de Eustace Captain Kidd, uno de los miembros de la peor generación y rival de Luffy, decidieron confrontar a la banda de Shanks. De momento desconocemos el contexto de todo esto. Sin embargo, tomando en cuenta que la tripulación de Shanks es relativamente pacífica y que Kidd era un pirata sumamente violento e insolente, podríamos suponer que el Supernova intentó buscarle las costillas al verdadero pelirrojo más importante de ese mundo, cosa que dio como resultado que el usuario de la fruta del magnetismo perdiera un brazo tras enfrentar no a Shanks, sino a Ben Beckman, su vicecapitán, y esta situación generó
generará otra rencilla más adelante en la historia. Pero de momento, otra cosa que me parece interesante resaltar es que durante esos 2 años Barba Negra se dedicó a conquistar los territorios de su antiguo capitán, llegando incluso a tener una guerra contra los remanentes de la tripulación de Barba Blanca liderados por Marco, siendo ese el momento en el que se ganó el puesto de Yonko luego de triunfar contra ello. A pesar de todo esto, tal parece que Shanks decidió no intervenir, cosa sumamente curiosa tomando en cuenta que para el pelirrojo, Teach es muy peligroso. Es como si le hubiera dejado libre, a pesar de que ahora era extremadamente más poderoso tras conseguir los poderes de la Gura Gura no Mi, la fruta que antiguamente poseía Barba Blanca. Pero bueno, esta es otra cosa que da pie a que algunas personas piensen que Teach y Shanks tienen una alianza por debajo cuerdas. Ahora, ya dándole un fin a esos 2 años del salto temporal, abrimos la segunda mitad de la historia, en la que Shanks intervino muchísimo menos, siendo su primera aparición la que tuvo en cierta isla que de momento es desconocida. Ahí se encontraba celebrando una boda. Fue en ese momento en donde leyó las noticias de que Luffy había aumentado su recompensa tras los acontecimientos de Dressrosa. Más adelante haría lo mismo luego de lo ocurrido en Whole Cake, solo que ahora el pelirrojo exclamaría que estaba ansioso de volver a ver a Luffy. Sin embargo, luego tenemos un caso bastante sospechoso, y esa fue su intervención en el medio del Reverie. Ahí el pelirrojo decidió entrar en el castillo de Pangea ubicado en Mary Joyce. Recordemos que esta es la base principal de Imu, quien controla todo desde las sombras. Ahí Shanks se reunió con los miembros del Gorosei con la intención de hablar de cierto pirata. A día de hoy desconocemos cuál era ese personaje del que hablaron, pero todo apunta a que podría ser Barba Negra o el propio Monkey D. Luffy, siendo estos dos los piratas en ascenso más relevantes de ese momento puntual de la historia. Evidentemente esta situación es extraña por donde se le mire, ya que Shanks como pirata no tendría por qué tener una reunión pacífica con la máxima autoridad visible del gobierno mundial, y ahora que sabemos que ellos son personajes con un gran poder de lucha, es aún más raro que le hayan dejado irse luego de que literalmente se les metiera en la base. Por otro lado, el hecho de que Shanks vaya a hablar de otro pirata con los representantes de la ley siendo él también un pirata es algo que le deja bastante mal de cara a su reputación, puesto que podría interpretarse que es una especie de soplón, pero bueno, como les dije, toda esta situación es un misterio en sí mismo, el cual aún no se ha aclarado. Ahora, este es el segundo momento en el que posiblemente su apellido Figarland le haya permitido tener un trato especial de cara a estas autoridades en el mundo. Evidentemente esto es solo una posibilidad, pero no puede descartarse que sea la razón que le haya dado acceso a la Tierra Santa. Ahora, Shanks volvería a aparecer en la historia aproximadamente una semana después de que el conflicto en el país de Wano tuviera su cierre. Para ese entonces Luffy ya había despertado la fruta que en su momento tuvo el Joy Boy en su pelea contra Kaido, con la cual le derrotó, y aquí es importante recordarles la reunión que tuvieron Kaido y Shanks previa a Marineford, donde posiblemente le haya prometido al Rey de las Bestias una gran lucha contra el heredero de la voluntad de ese personaje. De ser ese el caso, podría decirse que Shanks predijo lo que ocurriría en dicho enfrentamiento, es decir, que Joy Boy volvería al mundo a través de Luffy en su pelea contra Kaido, o que en su defecto, que ya habría regresado antes de eso y que Kaido sería vencido con dicho poder, siendo el despertar de esa fruta algo que en teoría sería una pieza clave en la profecía del nuevo amanecer del mundo. Pero como les digo, que Shanks sea consciente de todo esto es simplemente una hipótesis. Que todo está manipulado desde el colegio. Está clarísimo, hermano, tienes que despertar. Ahora, lo que sí que es un hecho es que Shanks hizo acto de presencia en el mar de Wano y desde ahí ahuyentó a Aramaki, uno de los almirantes de la marina que fue al país de los samuráis con la intención de invadirlo y conquistarlo en nombre del gobierno mundial. Aquí Shanks hizo la que hasta ahora es la demostración más grande del haki del conquistador vista, puesto que empleó este recurso para disparar rayos a distancia con los que ahuyentó al almirante desde la lejanía, alegando que no debía meterse con la nueva generación, teniendo en mente a los hijos de su antiguo compañero Oden y evidentemente también a Luffy. Luego de esto, algunos de sus tripulantes le sugirieron ir a reunirse con Luffy. Sin embargo, Shanks decidió no hacerlo usando como excusa el hecho de que Bartolomeo, un miembro de la nueva generación de supernovas, estaba haciendo estragos en su territorio y que por ende deberían intervenir para mantener el respeto que le tienen. Evidentemente esto fue una simple excusa para posponer aún más su reencuentro con Luffy, ya que seamos sinceros, para Shanks Luffy es mucho más importante que 2 o 3 territorios que probablemente recuperaría simplemente con poner un pie en dichos lugares, ya sea porque le tienen mucha estima a Luffy o porque es extremadamente valioso para lograr sus objetivos. Pero hablando de esto último, si esa lectura que hemos mencionado a lo largo del video de que Shanks es un manipulador es cierta, puede que para él sea conveniente darle largas a su reencuentro con Luffy lo más que pueda, ya que eso implicaría que el Mugiwara siguiera desequilibrando al mundo en el proceso tal cual como lo ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y esto cobra más sentido cuando tomamos en cuenta que Shanks, luego de irse de Wano, lugar a donde supuestamente fue a buscar a Barba Negra, comentó que era el momento de ir a reclamar el One Piece. Y es que por alguna razón
razón, ahora que Luffy triunfó en la guerra de Onigashima y que hiciera que Kaido y Big Mom perdieran sus puestos de emperadores, ahora sí el pelirrojo retomó el objetivo que había dejado de lado de joven de llegar a Locktail. Curiosamente ahora lo hizo cuando Buggy también se hizo un Yonkou. Recordemos que en la ejecución de Roger ambos se distanciaron precisamente por este tema, pero bueno, es obvio que el hecho de que Luffy se haya quitado de en medio a Kaido y a Big Mom fue clave para que el pelirrojo se decidiera en ir a donde el Joy Boy dejó los secretos del mundo, y esto hace que la teoría de que Shanks es maquiavélico agarre muchas más fuerzas. Pero bueno, luego de irse de Wano, Marco el Fénix, quien también había participado en la guerra, le alcanzó y le pidió que le acercara a la isla Sphinx, lugar en donde se había establecido, y la banda del pelirrojo no tuvo problemas con hacerle el favor, demostrando que aún mantenían cordialidad ambas partes. Ahora, un tiempo después, Shanks decidió movilizarse a Elbaf, lugar en donde se reencontró con Dory y Broggy, los gigantes de Little Garden. Tal parece que eran viejos conocidos. Ahí el pelirrojo les habló de Luffy, y créanme, esto sería importante para más adelante. Sin embargo, su reunión fue interrumpida en el momento en el que Eustace Kid se acercó a las costas del lugar con intenciones de enfrentarle. Fue ahí en donde vimos el enfrentamiento entre ambos piratas. Verán, tal parece que Shanks tiene una flota de piratas bastante débiles que le siguen por lo buen líder que es, y que le tienen lealtad debido a que este no les pide nada a cambio para protegerles, cosa que podría indicarnos dos vainas distintas. La primera es que Shanks es buena gente y les protege porque sí, y la segunda es que es un manipulador que creó una especie de secta de personajes que le adoran y le siguen fielmente, como ya les comenté antes. Saquen sus propias conclusiones con la información que les he ido comentando. Dicho esto, el pelirrojo decidió intentar mediar por vías pacíficas, ofreciéndole dos opciones a Kid. La primera fue que le entregaran los Road Poneglyph que habían reunido en su viaje y que se retiraran, y la segunda fue la de que tendrían que pelear contra ellos. Antes de recibir una respuesta, uno de sus tripulantes le comentó que Kid estaba en buenas condiciones luego de salir de Onigashima, y al escucharlo, Shanks comentó que no tendría problemas con enfrentarlo, dando a entender que quería una batalla justa, cosa que habla bien de él, puesto que estaba dispuesto a tener una batalla limpia. No obstante, Kid por su parte intentó atacar a toda su flota con su Punk Danmed, y el pelirrojo, al ver el futuro fatal que estos tendrían por ello, se adelantó y de un gran salto se trasladó desde su barco hasta el de Kid, y le one-shoteó a él y a Killer con un Kamusari, el mismo ataque que utilizó Oden para quitarse de en medio a Oden antes de su enfrentamiento contra Shirohige. Y luego de esto, los piratas de Kid le suplicaron por misericordia, ofreciéndole las copias de sus Road Poneglyph a cambio, pero acto seguido Dory y Broggy destruyeron su barco desde la costa con un ataque a distancia. Esto hizo que la tripulación de Kid fuera completamente derrotada, dándole fin a esta pelea. Y por si les interesa saber, más allá del one shot del nivel de poder en el que se encontraba Kid, por aquí les dejaré un video en donde lo comento. Ahora, volviendo a la trama de Dory y Broggy, Shanks seguramente le comentó algo respecto a Luffy y el despertar de su fruta, puesto que luego de todo esto los dos se dirigieron a Egghead, lugar en donde el sombrero de paja estaba teniendo un conflicto contra el gobierno mundial. Ahí estos llegaron para apoyarle, alegando que iban con intenciones de buscar al dios del sol, refiriéndose obviamente a Luffy. A través de esta situación podría interpretarse que Shanks está moviendo ciertas teclas a favor de los sombreros de paja. Pero bueno, hasta aquí llegarían las participaciones de Shanks en la historia, al menos de momento, y a través de todas ellas existen varias formas de interpretar a Shanks como personaje. Posiblemente podría ser un personaje bueno y con una moralidad poco cuestionable, ya que sus acciones a favor de la banda de Shirohige tras Marineford y su pregunta por el estado de Kid antes de luchar contra ellos indican esto. No obstante, también podría darse el caso de que el pelirrojo tendría una moral sumamente cuestionable por lo de que se reuniera con el Gorosei, y porque también decidiera ir a reclamar el One Piece luego de negarse a hacerlo en su juventud cuando Buggy se lo pidió. Por otro lado, luego está la lectura de que Shanks directamente es un antagonista, puesto que hay que tener presente que si manipuló a Luffy estaría yendo en contra de los ideales de la libertad que plantea la propia historia. Sumado a esto también están actitudes súper cuestionables como la de darle largas a su reunión con Barba Blanca, o también evitar confrontar a Barba Negra en Marineford durante el salto temporal. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Déjamela en la caja de comentarios, por aquí te estaré dejando más de mi contenido, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.